Hola, como representantes del grupo de promoción de paz, nos gustaría darles una bienvenida al curso de Microsoft Word nivel medio, donde veremos diferentes aspectos del programa Word que los ayudarán a utilizar lo que ya aprendieron en el básico y a prepararlos para el curso avanzado. Esta sección está dividida en 3 lecciones y 2 actividades de práctica, con cada una que contiene sus propios subtemas del material que se verá. ¿Están listos? Comencemos. Hola, bienvenidos a la lección 5 de Word nivel medio, donde empezaremos con cómo administrar el flujo del texto. Comencemos. Empecemos con la configuración del diseño de la página. El diseño de una página sirve para comunicar un mensaje. Aunque el contenido del documento es obviamente importante, tener ciertas características como márgenes, la orientación de la página y el tamaño del papel puede contribuir a la legibilidad y la apariencia del documento. Los márgenes son el espacio en blanco que bordea la parte superior, inferior y los lados de nuestro documento. Los márgenes pueden cambiar el tamaño predeterminado de Word de 1 pulgada. Simplemente selecciona la pestaña de disposición y selecciona la opción de márgenes. Se presenta una colección de diferentes configuraciones de márgenes predefinidas que pueden seleccionar. Hay que seleccionar la opción de margen estrecho y veamos cómo afecta a nuestro documento. Igualmente, se nos presenta la opción de márgenes personalizados, en donde puedes configurar los valores que quieras para establecer el tamaño del margen que necesitas o quieres aplicar. Ahora continuemos con cómo seleccionar una orientación de página. La orientación de un documento determina en qué dirección se extiende el texto en la página. En la orientación vertical, que se utiliza comúnmente para documentos comerciales, el texto se extiende a lo largo de la longitud más corta del documento. La orientación horizontal, que se usa para folletos, gráficos, tablas, entre otras cosas, orienta el texto a lo largo de la dimensión más larga de la página. Para hacer esto, solo te vas a la pestaña de disposición y seleccionas la opción de orientación. Hay que tratar de convertir este documento de una orientación vertical a una horizontal para ver el cambio. Veremos ahora cómo cambiar el tamaño del papel. Word te presenta con el tamaño estándar de papel de 8 medios por 11 pulgadas, pero este programa ofrece varias otras opciones para formatear el documento. Para cambiar el tamaño del papel, simplemente vas a la pestaña de disposición y seleccionas la opción de tamaño, donde se te presentarán varios tipos de papel. Por ejemplo, podemos decir que cosas como invitaciones, postales y documentos legales requieren un tamaño de papel diferente. Aunque las impresoras de hoy en día ofrecen la opción de imprimir en diferentes tamaños sin tener que adaptar tu documento, todavía puede haber ocasiones en donde debes de saber cómo personalizar el tamaño del papel desde Word. Ahora iremos a otro tema, que es trabajando con rótulas. Word inicia automáticamente una nueva página en documentos largos cuando el texto llega al final de la página. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que puedes estar trabajando con un documento que contenga varios diseños especiales que requieran que se controle dónde se acaba una página o sección. Podemos insertar y eliminar estos saltos de página manuales, además de controlar la separación de palabras o establecer espacios que no se rompan en Word. Empecemos con cómo insertar y eliminar un salto de página manual. Un salto de página es la ubicación en un documento en donde termina una página y comienza una nueva. Puedes dejar que Word determine dónde se producirá el salto o puedes decidir dónde insertar dicho salto y establecer opciones específicas para estos saltos de página. Esta opción la puedes encontrar en la pestaña de disposición y podrás ver el botón de saltos. Si lo seleccionas, surgirán 2 opciones: página, que inserta un salto de página manual donde termina una página y comienza una nueva, y columna, que se inserta un salto de columna manual donde el texto comenzará en la siguiente columna después del salto a la columna. ¿Se dieron cuenta que no hablamos de las otras opciones que aparecen en esta sección? Bueno, fue
porque estas opciones son parte de otra categoría de saltos, referida como un salto de sección. Un salto de sección se utiliza para crear varias secciones en el mismo documento o hasta en la misma página. Cada sección puede tener su propio diseño o formato. Por ejemplo, pudieras utilizar saltos de sección en un documento para crear una sección que contenga una página con márgenes y una orientación diferente al resto del documento. Regresemos a la pestaña de disposición a la opción de botón de saltos. Como pueden ver, tenemos 4 diferentes opciones. Primero tenemos página siguiente, que inserta un salto de sección e inicia la nueva sección en la nueva página siguiente. La segunda opción es continuo, que inserta un salto de sección e inicia la nueva sección en la misma página. La tercera opción es página par, que inserta un salto de sección e inicia la nueva sección en la siguiente página par. Y por último tenemos la página impar, que inserta un salto de sección e inicia la nueva sección en la siguiente página impar. Continuamos ahora con cómo utilizar guiones. Los guiones se pueden utilizar para unir palabras y separar sílabas de una sola palabra. Cuando una palabra tiene un guión, las diferentes partes de la palabra pueden aparecer en diferentes líneas. De forma predeterminada, la división de palabras está desactivada en Word. Todas las palabras aparecen en una sola línea en lugar de ser separadas por guiones. Para cambiar esto, vamos a la pestaña de disposición y seleccionar guiones. Tendrás la opción de poner como ninguno, automático, manuales. Ninguno significa que no se van a poner los guiones. Automático es que automáticamente se colocarán guiones, como se puede ver en mi pantalla. Y finalmente, manual, en que te van a pedir aceptar o negar cuáles palabras recibirán un guión. Ahora veremos cómo insertar números de líneas. La visualización de la numeración de líneas puede ayudar a facilitar la referencia a lugares específicos del documento. Esta coloca un número a la izquierda de cada línea. Puede iniciar un nuevo número por página o sección o suprimir los números de línea. Para hacer esto, localiza la opción de números de línea dentro de la pestaña de disposición. Se te presentarán las siguientes opciones. Continuo de cada línea de texto, que aparecerá en la documentación, va a ser numerada. Reiniciar en cada página significa que al llegar a una nueva página se dejará de numerar cada línea. Reiniciar en cada sección, que significa que al acabar una sección ya no se numerarán las líneas. Finalmente, suprimir de párrafo actual, que significa que mientras estés escribiendo en este párrafo no se numerarán las líneas, pero al cambiar del párrafo se empezarán a numerar las líneas. Ahora hablemos sobre columnas. Las columnas son bloques verticales de texto en los que el texto fluye desde la parte inferior de una columna hasta la parte superior de la siguiente. Puedes encontrarlas en periódicos, revistas y boletines, quienes usan columnas para agregar interés y mejor legibilidad. Cuando un texto está en columnas, se producen líneas más cortas y se presenta un espacio en blanco entre todas las columnas. De forma predeterminada, Word está formado con columnas individuales, pero esto se puede cambiar. Simplemente vayan a la pestaña de disposición y seleccionen la opción columnas. Al seleccionarlo, se abrirán varias opciones de diferentes acomodos de columnas que se pueden seleccionar, al igual de una opción para diseñar tu propio formato de columnas. Si nos vamos a más columnas, un menú se abrirá en donde puedes seleccionar el número de columnas que quieres, el ancho de las columnas que vas a poner, si quieres que se presenten líneas entre columnas, la cantidad de espacios entre cada columna y hasta te presentará una pequeña imagen de cómo se verá tu acomodo. Finalmente, puedes decidir si solo va a afectar esta hoja o todas las hojas que vengan a continuación. Finalmente, tocaremos el tema de cómo insertar una hoja en blanco dentro de tu documento. Al crear o editar un documento, es posible que llegues a necesitar una página en blanco para agregar más texto, gráficos o hasta una tabla. En lugar de presionar la tecla de Enter varias veces hasta tener una hoja completamente en blanco, simplemente puedes ir a la pestaña de Insertar y seleccionar la opción de Páginas. Dentro de esta opción verás una titulada Página en blanco. Simplemente la seleccionas y ve cómo ahora tienes una página en blanco entre las dos hojas que ya llevamos. Con esto concluimos nuestra lección 5. A continuación, para la lección 6, donde hablaremos del proceso para crear tablas. Hola y bienvenidos a la lección 6. En esta lección aprenderemos a trabajar con tablas. Las tablas son una herramienta de muchos usos. Están compuestas por celdas que conforman columnas y filas. Insertar tabla por arrastre.
En el botón de insertar de la cinta de opciones hay un grupo llamado tablas con un botón llamado tabla. En el menú que se despliega vemos una cuadrícula. Sobre esta podemos seleccionar las dimensiones deseadas para la tabla. Al moverse por la cuadrícula vemos cómo se iluminan los cuadros formando dicha tabla. Y arriba podemos ver las dimensiones de la tabla que se crearía. Insertar tabla con la ventana de diálogo. En el mismo botón de tabla, con el menú desplegado, encontramos el botón de Insertar tabla. Este botón abre una ventana de diálogo donde se pueden seleccionar la cantidad de columnas y filas deseadas. Dibujar una tabla. En ocasiones deseamos una tabla con dimensiones específicas, para lo cual la opción de dibujar una tabla es útil. En el mismo menú encontramos el botón con el nombre Dibujar tabla. Este habilita un lápiz para trazar líneas. De esta manera se pueden hacer tantas columnas y filas como se desee y con las dimensiones deseadas. Tablas rápidas. Word cuenta con tablas ya creadas, como calendarios, que podemos encontrar en el mismo menú hasta el final en el botón Tablas rápidas. Para insertar una, solo hace falta hacer clic sobre esta. Insertar texto en la tabla. Para insertar texto, solo hace falta colocar el cursor en la celda haciendo clic en la posición deseada. Una vez colocado el cursor, solo se escribe de manera normal. Para movernos de celda a celda, hacemos clic en la tecla Tab para movernos de columna en columna. Las teclas Shift y Tab nos permiten movernos de columna en columna, pero hacia la izquierda. Para movernos de fila en fila, utilizamos las flechas. Aplicar un estilo a una tabla. Al insertar una tabla o hacer clic sobre esta, se agrega un nuevo botón a la cinta de opciones llamado Diseño de tabla. En el grupo de estilos de tabla, podemos encontrar los formatos predeterminados de tabla. Al hacer clic en la flecha, podemos ver todos los disponibles. Prender y apagar los estilos. Sin salir del botón de diseño de tabla, nos dirigimos al grupo de opciones de estilo de tabla. Aquí podemos seleccionar a qué celdas se les aplicará el estilo y a cuáles no, haciendo clic en las flechas del lado izquierdo de cada una. Modificar estilos de tablas. En el grupo de estilos de tablas, haremos clic en la flecha para desplegar el menú completo. Haremos clic en el botón de modificar estilo de tabla para abrir la ventana de diálogo. En esta se puede modificar el color, el tipo de borde, grosor del borde, la fuente, el tamaño, etc. Para guardar el estilo solo se debe dar un nombre y aceptar. Utilizar AutoFit. Dentro del grupo de disposición encontramos el botón AutoFit, que al hacer clic en él acomoda los contenidos de la celda para que estos sean más estéticos. Cambiar de tamaño una fila o columna. Existen distintos métodos para editar el tamaño de una fila o columna. Se puede tomar el mouse y mover los bordes hasta que el tamaño sea el deseado. Otro método es seleccionar la tabla y dentro del botón de disposición de tablas en el grupo de tamaño de celda, utilizar las flechas para cambiar el ancho y alto de las celdas. Ahora veremos cómo mover o insertar una fila o columna. Cuando se trabaja con tablas, es importante saber cómo acomodar las columnas y filas para mejorar la presentación de tu información. Esto lo puedes realizar de la siguiente manera. Dentro de la tabla, selecciona una fila con datos. Coloca el mouse sobre el texto seleccionado y presione para seleccionar el texto. Ya con el texto seleccionado, mantén el botón del mouse presionado y muévelo. Observe que el puntero del mouse ha cambiado y ahora tiene un punto de inserción de forma rectangular. Ahora arrastra la fila y colócala en un nuevo espacio de la tabla. Finalmente, suelta el botón del mouse y haga clic en la tabla para ya anular la selección. La fila se debe de haber movido de su posición original a donde ahora la ha acomodado.
Otra cosa que puedes realizar es lo siguiente. Selecciona una columna y dale clic con el botón del mouse derecho. Repita los mismos pasos que hicimos para la fila y muévelo a la posición designada que ahora quiere acomodar la columna. Ahora veremos cómo establecer la alineación horizontal de una tabla. Las tablas insertadas deben alinearse con el documento para mantener un flujo uniforme. Para hacer esto, simplemente primero selecciona tu tabla y luego vete a la barra de herramientas, a mano arriba de tu computadora, donde te viene la pestaña Archivo, Edición, Ver, entre otras, y selecciona la que dice Tabla. Dentro de esta pestaña, seleccionar Propiedades de tabla. Esto te abrirá un menú en donde se presentarán varias opciones, pero por ahora nos concentraremos en la que dice Tabla. Ahí puedes seleccionar si tu tabla se encontrará cargada a la izquierda, en el centro o a la derecha. Igualmente si quieres que esta tabla se encuentre alrededor del texto o que tenga un espacio en blanco a sus lados. Ya depende del documento con el que estés trabajando. En este caso hay que mantener la tabla a la izquierda. Seleccionamos aceptar y miren el acomodo. Ahora veremos cómo crear una fila de encabezado. Una fila de encabezado es la primera fila de la tabla que contiene información que ayuda a identificar el contexto de una columna en particular. Para empezar, coloca el punto de inserción en cualquier parte de la tabla. Luego coloca el punto de inserción en la primera fila de la tabla y váyase a la pestaña de diseño y dentro del grupo de filas y columnas seleccione en insertar arriba. Un nuevo espacio en blanco se insertará arriba de la fila. En la pestaña de diseño, en el grupo de estilo de tabla, seleccione la casilla de verificación fila de encabezado para aplicar un formato distintivo a la fila de encabezado. Finalmente, escribe títulos en cada celda dentro de la primera fila de la tabla. Ahora veremos cómo ordenar el contenido de una tabla. Ordenar los datos significa ordenarlos alfabéticamente, numéricamente o cronológicamente. A veces se necesita clasificar los datos en orden para que se pueda localizar más rápidamente. Empieza colocando el punto de inserción en la primera columna y selecciónala. En el grupo Tabla, en la pestaña de Diseño, seleccione el botón Seleccionar y Seleccionar columna. En la misma pestaña, seleccione la opción de Ordenar. Dentro de este menú, puedes seleccionar si quieres que el orden sea ascendiente o descendiente. En este caso vamos a elegir ascendiente. Como en este caso la columna tiene texto, el tipo se enumeró como texto, pero también se presentan opciones de ordenar en base a números y fechas. Ahora simplemente selecciona aceptar y miren cómo la tabla ha cambiado. Ahora veremos cómo fusionar y dividir celdas. La capacidad de fusionar y dividir celdas de tablas proporciona flexibilidad a la hora de personalizar tablas. Fusionar celdas significa combinar dos o más celdas en una, mientras que dividir celdas significa dividir una celda en dos o más celdas. Para empezar, coloque el punto de inserción en la fila del encabezado de la tabla. Seleccione la celda que contiene el texto y la celda vacía a la derecha. En la pestaña de diseño de herramientas de tabla, en el grupo de combinar, seleccione combinar celdas. Las celdas seleccionadas se han fusionado en una celda. Ahora seleccione otra columna con texto. Selecciónela y en la pestaña de diseño de herramientas de tabla, en el grupo combinar, seleccione el botón dividir celdas. Seleccione aceptar la configuración como está y ahora se debe haber insertado una nueva columna dentro de las celdas. Ahora veremos cómo cambiar los márgenes de las celdas. Word ofrece una opción para cambiar los márgenes de las celdas y el espacio entre las celdas. Cuando se realizan cambios a la celda, también cambia la apariencia de la celda en la tabla. Para empezar, coloque el punto de inserción en la columna de texto. En el grupo tabla, haga clic en el botón seleccionar y luego seleccionar columna. En el grupo de alineación, selecciona el botón márgenes de celda. Ahí puedes cambiar los márgenes superior e inferior, haciendo clic a las flechas para cambiar las dimensiones. Selecciona aceptar y observe cómo han cambiado las celdas.
Ahora veremos cómo cambiar la posición del texto en una celda. Word ofrece 9 opciones para alinear texto en una celda. Estas opciones le permiten controlar la alineación horizontal y vertical del texto de la celda, como arriba a la izquierda, arriba al centro y arriba a la derecha. Para cambiar la alineación del texto de la celda, seleccione la celda y haga clic en uno de los 9 botones de alineación en el grupo Alineación en la pestaña Disposición. Ahora veremos la conversión del texto a tabla o tabla-texto. El texto separado por una marca del párrafo, tabulación, coma u otro carácter se puede convertir de texto a una tabla o de una tabla a texto. Para convertir texto en una tabla, primero seleccione el texto. Haga clic en la pestaña Insertar, seleccione el botón de tabla y finalmente seleccione Convertir texto en tabla. Word va a determinar el número de filas y columnas necesarias en función de cómo se separa el texto. Después de que el texto se convierte en una tabla, el botón Convertir a texto se encontrará disponible en la pestaña Diseño, en la cinta de herramientas de tabla. Con esto concluimos nuestra lección 6. A continuación verá la lección 7, donde hablaremos de cómo utilizar temas, estilos, fondos y cajas de texto. Hola, bienvenidos a la lección 7. En esta lección aprenderemos a trabajar con temas, estilos, fondos y cajas de texto. Los temas son proporcionados por Word para ayudar al usuario a dar formato y estilo a un documento. Esto incluye colores, fuentes y efectos. Aprenderemos sobre su formateo, creación y personalización. Formateo de un documento con un tema. Agregar un tema predeterminado es muy sencillo. En la cinta de opciones encontrarás el botón de Diseño. Aquí verás el grupo Formato de documento. Haz clic en Temas, que es un botón que muestra una mayúscula y minúscula y unos colores. Al hacer clic se desplegará el menú de temas mostrando algunos ya creados por Word. Puedes tomarte el tiempo para explorar cada uno observando los distintos colores y fuentes. Al hacer clic sobre alguno, el tema del documento cambiará. Personalizado de un color de un tema. Para personalizar un color, solo debemos ir de nuevo al botón de diseño en la cinta de opciones y encontrarás el grupo Formato de documento. Aquí encontrarás el botón de colores. Al hacer clic se despliega el menú de colores predeterminados en distintas tonalidades, los cuales puedes utilizar rápidamente para tus documentos, pero para personalizar haremos clic hasta abajo del menú en Personalizar colores. Esto abrirá una ventana donde se puede personalizar una paleta. Los primeros 4 colores son para texto, los siguientes 6 para énfasis y los últimos para agregar hipervínculos, o sea links, en tus documentos. Para seleccionar un color solo haremos clic en la cajita al lado de cada uno y podemos escoger uno del menú o crear uno propio en más colores. Al final solo le damos un nombre al tema y lo guardamos. Personalizar la fuente. Para personalizar la fuente, es decir, el tipo de letra, igual trabajaremos en el grupo Formato de documento en el botón de diseño. Esta vez haremos clic en el botón de fuentes para desplegar el menú. Aquí podemos ver de igual manera fuentes predeterminadas comunes. Para personalizar haremos clic al fondo del menú en Personalizar fuentes para abrir la ventana. Aquí podremos escoger la fuente del encabezado, cuerpo y nos dará una muestra de cómo se vería. Para escoger solo hacemos clic en la flecha del lado derecho que despliega el menú de fuentes. Una vez que hayamos escogido, le damos un nombre a nuestro personalizado y lo guardamos. Personalizado de efectos. En esta misma sección encontrarás el botón de efectos. Los efectos son para figuras que introduzcas en tus documentos y le dan un formato. Estos son predeterminados por Word y pueden ayudarte a darle estilo a tu documento. Para utilizarlo solo debes seleccionar la figura que deseas y seleccionar un efecto de la lista. Espaciado de párrafo. Sobre el botón de efectos encontrarás el botón de espaciado entre párrafos. En este menú encontrarás los espaciados del párrafo ya establecidos o podrás personalizarlo haciendo clic en el botón del fondo. Se abrirá una ventana de diálogo donde podrás personalizar los párrafos. Una vez modificado solo hace falta hacer clic en aceptar. Conjunto de estilos. El botón de conjunto de estilos en este grupo te permite añadir un estilo de fuente y espaciado de párrafo predeterminado. Hacer clic en el botón muestra el menú de estilos. Color de página. En el botón de diseño encontraremos un segundo grupo llamado fondo de página. El botón de color de página permite dar personalidad con color.
Para añadirlo, solo hacemos clic en el botón y se abre el menú de colores. Podemos seleccionar uno predeterminado o crear uno en más colores. Marca de agua. Las marcas de agua son de gran relevancia en documentos importantes o para seguir un formato, por lo que saber personalizarlas es una herramienta crucial. El botón de marca de agua despliega un menú con algunas opciones predeterminadas. El botón de marcas de agua personalizadas abre una ventana donde puedes insertar una imagen, escribir el texto deseado y editar el tamaño, color y fuente de este. Bordes de página. Los bordes de página son el último botón de este grupo. Hacer clic en el botón automáticamente abre la ventana de bordes y sombreado. Aquí se puede seleccionar el estilo de línea, el color, el ancho e incluso existen artes. Se puede escoger aplicar este diseño a una página o a varias. Insertar ecuaciones. En la cinta de opciones encontrarás el botón de Insertar. Aquí verás el grupo Símbolos. El botón de ecuaciones despliega un menú con algunas ecuaciones comunes. Para insertar una ecuación nueva se puede hacer clic en Insertar nueva ecuación. Aparecerá un cuadro de texto y un nuevo botón en la cinta de opciones llamado Ecuación. Aquí podrás explorar opciones como fracciones, índice, radical, integral, etc. o signos en el apartado de símbolos. Insertar cuadro de texto. En la cinta de opciones encontrarás el botón de Insertar y en él el grupo de texto. El botón de cuadro de texto despliega un menú de opciones o permite dibujar un cuadro de texto. Para dibujarlo solo es necesario hacer clic en el botón y mover el cursor sosteniendo el botón hasta obtener las dimensiones deseadas. Dar formato a un cuadro de texto. Al hacer clic sobre un cuadro de texto se abrirá un nuevo botón en la cinta de opciones llamado Formato de forma. En el grupo de Organizar encontramos el botón de Posición que permite organizarlo respecto a la página y el de Ajustar texto que nos ayuda con la alineación. En el grupo de Estilos de forma encontramos estilos de tema donde al hacer clic en las flechas encontramos una variedad de estilos. Los botones a su lado permiten dar color al relleno, al contorno y agregar un efecto. El grupo de Insertar formas permite transformar un cuadro de texto en una figura. El botón de forma despliega un sinfín de formas que pueden ser utilizadas. Con esto concluimos la lección 7 y el curso de nivel intermedio de Word. Muchas felicidades, gracias por su atención. A continuación, pondremos en práctica lo aprendido al elaborar 2 documentos que creemos les serán de gran uso. Ahora con el aprendizaje que llevamos de Word hay que ponerlo en práctica. Empezaremos viendo cómo realizar un currículum vitae. Un currículum vitae, o CV, es un documento que se utiliza como herramienta para presentar una relación expresa y clara de los datos, las habilidades y experiencias laborales de una persona, con la intención de ser preseleccionado para una entrevista de trabajo. Word nos permite hacer un currículum desde cero, pero también tenemos otras opciones más fáciles que podemos utilizar. Primero, en la página de inicio, en la selección de planillas podemos ver cómo existen varias opciones ya establecidas. Estos son diferentes formatos de Word ya establecidos que puedes seleccionar en base al tipo de documento que quieres armar. Por ejemplo, si quisiera formar un calendario, simplemente puedo seleccionar la planilla calendario que ya me sale aquí y abrirla. En este caso, vamos a utilizar esta herramienta para buscar una planilla de un currículum. Vamos a seleccionar la opción de más planillas y en el espacio de buscar escribiremos currículum. Al hacer esto, van a aparecer múltiples diferentes planillas basadas en currículums que puedes utilizar. En este caso, voy a elegir cualquiera de las opciones y seleccionar Crear. Antes de analizar la planilla que abrimos, hay que hablar de qué cosas son importantes que presentemos en nuestro CV. Un currículum debe incluir lo siguiente: tu nombre e información de contacto, habilidades técnicas y personales, experiencia de trabajo y de servicio comunitario, educación y cualificaciones y posibles referencias. Como información extra, puede agregar un objetivo al currículum, tus intereses, tus logros e información específica del trabajo. Por ejemplo, si fuera a querer trabajar en construcción, pondría que tengo previo entrenamiento en el uso de un camión de carga.
Ok, ahora sí hay que analizar el documento. Empezamos con el apartado de arriba en donde viene el espacio para poner tu nombre y en este caso una especialidad. Aquí la persona que hizo la planilla puso su nombre siendo Marina Rodríguez y su especialidad de marketing de redes sociales. Para seleccionar el texto puedes editar lo que está puesto como el resto del documento. Continuamos con la siguiente sección, que es el cuadro de contacto, en donde se espera que pongas todos los medios de contacto en donde te pueden encontrar, como tu número de teléfono, tu Facebook, tu Instagram, tu email y tu página de web. Si gustas poner más información, puedes colocarte en la última línea y picar la tecla de Enter y verás cómo el cuadro se va a alargar para acomodarlo en una siguiente línea. Luego al lado tenemos el espacio del perfil, en donde puedes escribir un párrafo introductorio en donde resumes tu trayectoria profesional, tus objetivos profesionales, tus funciones principales, entre otros datos de ese estilo. Este sirve para captar la atención de los reclutadores y que quieran seguir leyendo tu currículum. Ahora continuamos con el espacio de aptitudes, en donde puedes escribir las aptitudes o habilidades que te definen verdaderamente y se relacionen con la oferta del trabajo. Ejemplos serían si tienes alguna habilidad comunicativa, si eres bueno manejando un grupo, presentas la habilidad de trabajo bajo presión, entre otras. Abajo de esta nos encontramos con el espacio de educación, en donde debes de presentar el nombre de la escuela, facultad o universidad en donde cursó, el país o ciudad en donde se encuentra, el grado obtenido, licenciatura, maestría, doctorado, entre otras, y el año de graduación. Los grados de estudio se deben de poner en orden cronológico, donde el más reciente sea el que encabece la lista. Finalmente tenemos el espacio de experiencia, que es donde va a listar tus experiencias laborales que has llevado a cabo hasta este punto. El formato efectivo sería poner el título del puesto, el nombre de la empresa, el lugar de trabajo, el mes y año en que comenzaste y dejaste el puesto, y entre 3 a 6 puntos que describan brevemente tu impacto en la empresa. Igualmente deberías de mencionar a alguien que puedas referenciar si la empresa a la que quieres entrar gusta preguntar sobre tu emprendimiento dentro de su compañía. Y con esto terminamos con el acomodo del currículum. Si no le convence el acomodo de este documento, siempre puede aplicar lo que aprendió en las lecciones pasadas e editar el tamaño, tipo y color de texto, al igual de que modificar las columnas y espacios para hacerlo más atractivo. Con esto ya puede realizar su primer currículum. Ahora que hemos aprendido a armar nuestro CV, aprenderemos a escribir una carta de recomendación, la cual se escribe como parte de una aplicación para dar una referencia laboral, estudiantil o de carácter. Debe incluir los siguientes puntos, pero en ocasiones se pueden pedir otros. Lugar y fecha, destinatario, presentación del remitente, especificar la relación con la persona, hablar de las habilidades sobresalientes del recomendado y sus cualidades. El objetivo siempre es recomendar a la persona. Se agradece y se firma con el nombre del remitente y su contacto. Para utilizar una plantilla de Word, solo se debe abrir la aplicación de Word o hacer clic en Archivo para ir al menú principal. Haremos clic en Nuevo y buscaremos Carta de recomendación en el buscador y haremos clic en la plantilla. Al abrir la plantilla podemos observar el formato del cual solo se debe editar con los datos necesarios y concluimos con guardar el documento. Escribir una carta de recomendación es sencillo, pero les recomendamos utilizar una plantilla y personalizarla. Con esto acabamos el video de Word nivel medio. Nos vemos en el siguiente video de Word nivel avanzado. Hasta la próxima.